Bueno, tenemos la multiplicación de números naturales. Bueno, por definición se tiene que la potenciación es multiplicar varias veces un mismo número por el mismo. La definición técnica de la potenciación dice que dados a, b y n números naturales, se define la potenciación como a la n igual a por a por a, y así tantas veces, y obtengo un resultado. Esto se lee a elevado a la n. ¿Sí? Estas letras simbolizan un número cualquiera. Hagámoslo ahora con un número. Por ejemplo, tengo 3 a la 4. ¿Qué me indica el 3 a la 4? El 3 a la 4 me dice que debo multiplicar el 3 por el mismo 4 veces. Ahí van 2, 3, 4. Al resolver la multiplicación del 3 4 veces, tengo que me da 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Quiere decir que 3 a la 4 me da 81. Esta es la definición de números naturales. Hagamos otro ejemplo. $6 a la 3. El 6 a la 3 me está diciendo que debo multiplicar el 6 por el mismo 3 veces. Entonces tomamos 6 por 6 por 6. Eso me da 6 por 6, 36, y 36 por 6, 216. Bien, esa es la definición de la potenciación. Ahora tenemos las propiedades de la potenciación. La primera de ellas es potencia de un producto y de un cociente. Bueno, la potencia de un producto es igual al producto de las potencias de los factores. ¿Qué quiere decir esto? Bien, supongamos el siguiente ejemplo. Tenemos una multiplicación entre 3 y el 4. Pero a su vez se encuentran elevados. Al cuadrado o a la 2. Bien, según la definición de la potencia de un producto, se dice que es igual al producto de las potencias de los factores. Eso quiere decir que el exponente 2 pasa a ser exponente tanto del 3 como del 4. Quiere decir que el resultado será igual a primero elevando el 3 a la 2 y multiplicándolo por el 4, que también se elevará a la 2. Teniendo en cuenta lo anterior, sabemos que 3 a la 2 me indica que debo multiplicar el 3 2 veces. No es 3 por 2, no, falso, es incorrecto, es 3 por 3, porque es 2 veces el mismo número. 3 por 3 me da 9.
haciendo lo mismo con el 4, tengo que 4 por 4, 16. Y para obtener el resultado de esta potencia de ese producto, multiplico 9 por 16, lo que me daría 144. Bien, ya teniendo en cuenta esto, pasemos al siguiente. La potencia de un cociente. La potencia de un cociente es igual al cociente entre la potencia del dividendo y la potencia del divisor. ¿Qué quiere decir? Hagamos el ejemplo. Supongamos que tengo el siguiente ejemplo. Cuatro sobre 5 elevado a la 2. Bien, la potencia de un cociente funciona exactamente igual que la potencia de un producto. Quiere decir que tanto el 4 como el 5 serán elevados a la 2. Teniendo en cuenta eso, tengo que el 4 lo elevo a la 2 y el 5 lo elevo también a la 2. Resolviendo la potencia, tengo que 4 a la 2 es 4 por 4, o sea 16. 5 a la 2 es 5 por 5, igual a 25. Podemos dejar el resultado hasta ahí y no resolver la división. También es correcto dejarlo así. La segunda propiedad de la potenciación es el producto de potencias de la misma base. Esta propiedad se define como el producto de potencias de la misma base es igual a una potencia con la misma base y el exponente igual a la suma de los exponentes de los factores. Por ejemplo, tenemos 3 a la 5 por 3 a la 4 por 3 a la 3. Como pueden ver, los tres factores comparten la misma base, en este caso el número 3. Cada uno tiene un exponente 5, 4 y 3. El resultado de esta operación es simplemente dejar la misma base y los exponentes se sumarían. Es decir, que el resultado viene siendo 3 a la 12. Como un segundo ejemplo, tenemos cinco a la 0 por 5 a la 4 por 5 a la 3. Quiere decir que el resultado es 5, dejando la misma base y sumando en el exponente 0 más 4 más 3, lo que es igual a 5 a la 7. Tienen la opción de dejar la respuesta así o resolverlo multiplicando 12 veces 3 y 7 veces 5.
La tercera propiedad es el cociente de potencias de la misma base. El cociente de dos potencias de la misma base es una potencia que tiene la misma base y el exponente es igual a la diferencia entre el exponente del dividendo y el exponente del divisor. El dividendo viene siendo la potencia de la parte de arriba y el divisor la potencia de la parte de abajo. Para resolver esto aplicando esta propiedad, simplemente hacemos lo de la propiedad anterior, el cual era dejar la misma base, pero en este caso al exponente de arriba le voy a restar el exponente de abajo, lo que quiere decir que el resultado es 5, 6 menos 3 me da 3. En este caso me da 5 a la 3. Ese segundo ejemplo, que es un poco más extenso que el anterior, lo resolvemos aplicando tanto esta propiedad como la anterior. Observe que en la parte de arriba, tanto en la parte de abajo, se presenta un producto de potencias de igual base, es decir, comparten el número 7. Al resolverlo, aplicamos primero la propiedad anterior, quiere decir que dejamos el 7 y sumamos 6 más 2. De igual manera aplicamos la segunda propiedad a la parte de abajo, dejando el mismo 7 y sumando el 3 y el 4. Lo que al final me daría 7 a la 8 en la parte de arriba y en la parte de abajo 7 a la 7. Por lo tanto, el resultado es 7. Aquí así aplicamos la propiedad número 3. 8 menos 7. Quiere decir que da 1. La propiedad número 4 es potencia de una potencia. La potencia de una potencia se halla dejando la base y multiplicando los exponentes. Por ejemplo, 3 a la 4 y a la vez a la 5. Teniendo en cuenta la definición de la propiedad, el resultado viene siendo la misma base y el exponente 4 multiplicándolo con el exponente 5. Quiere decir que como resultado obtenemos 3 a la 20. Segundo ejemplo tenemos 2 a la 3 y a la vez elevado a la 6. Como vimos en el ejemplo anterior, el resultado es dejando el 2 y el exponente 3 multiplicándolo por el exponente 6, lo que me daría como resultado 2 a la 18. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual vamos a aplicar las propiedades vistas anteriormente. El ejemplo dice: halla el valor de la expresión y nos encontramos con esta expresión matemática de potencias. Como pueden ver, tenemos en la parte de arriba potencias con base 4, base 6 y base 7. Y si tenemos en cuenta las propiedades anteriores, vemos que aquí aplicaríamos la propiedad 1
potencia de un producto o de un cociente. Aquí aplicaríamos la propiedad 4, potencia de una potencia. De igual manera, en la parte de abajo aplicaríamos la propiedad 1. Teniendo en cuenta eso, entonces tenemos 4 a la 5, que lo vamos a dejar como está por ahora, y resolvemos esto aplicando la propiedad 1. Vamos a escribir que la propiedad 1, y en este la propiedad 4. Bien, seguimos entonces. Aplicando la propiedad 1 tenemos 4 por 6 elevado a la 3. Quiere decir que el 4 se eleva a la 3. De igual manera el número 6. Y allí ya estaríamos aplicando la propiedad 1 en este caso. Por 7 a la 2 potencia de una potencia. Quiere decir que escribimos el mismo 7, estamos aplicando la propiedad 4 y los exponentes se multiplican. 2 por 2, 4. Y para finalizar la parte de arriba tenemos este 6 a la 4, que por ahora no se le está aplicando ninguna propiedad. Bien, pasando a los términos de la parte de abajo, tenemos esta expresión que, al igual que en la parte de arriba, le vamos a aplicar la propiedad 1, y a este no le debemos aplicar ninguna propiedad. Aplicando la propiedad 1 tenemos aquí 3 por 2 elevado a la 2. Quiere decir que tanto el 3 como el 2 llevarán el mismo exponente, quiere decir el 2. Como a 7 a la 3 no le vamos a aplicar ninguna propiedad, simplemente lo escribimos enseguida tal cual está. Bien, después de haber respondido esa primera parte, vamos a seguir. En la parte de arriba nos quedó 2 potencias con base 4 y 2 potencias con base 6. Quiere decir que a estos dos les vamos a aplicar la propiedad 2. Y a estos dos también le aplicaremos la propiedad 2. En la parte de abajo no podemos aplicar ninguna propiedad por ahora. Siguiendo eso, tenemos, aplicando la propiedad 2 a estos dos términos, me quedaría la misma base 4 y sumaríamos los exponentes. 5 más 3 igual a 8. Por, siguiendo el proceso, la propiedad 2 con las potencias que tienen base 6, dejaríamos el 6 y sumaríamos 3 más 4, 7. Como al 7 a la 4 no le aplicamos ninguna propiedad, sigue siendo igual. Ahora bien, en la parte de abajo no aplicamos ninguna propiedad. Quiere decir que esos términos se mantienen.
sigue siendo 3 a la 2 por 2 a la 2 por 7 a la 3. Listo. Bien, aquí ya en la parte de arriba y en la parte de abajo no podemos aplicar ninguna propiedad, ni 2, ni 1, ni 4. Pero observen que tenemos estos dos 7 que comparten la misma base. Quiere decir que a ellos dos les puedo aplicar la propiedad 3. Bien, tenemos entonces cuatro a la 8, que no le aplicamos nada, por 6 a la 7, que tampoco le aplicamos nada, pero al 7 sí. Recuerden que la propiedad 3 dice que se conserva la misma base, pero sus exponentes se restan. Quiere decir que a 4 le resto 3, me queda 1. En la parte de abajo me quedaría entonces 3 a la 2 por 2 a la 2. Observen que este 7 a la 3 ya no lo escribo porque se resolvió con el 7 a la 4 de la parte de arriba. Bien. Como podemos ver, tengo aquí un 4, un 6, un 7 y en la parte de abajo un 3 y un 2. Podemos dejarlo así o podemos terminar de resolverlo. 4 a la 8 se puede convertir en otra potencia. Quiere decir, 4 es el resultado de 2 a la 2. Quiere decir que si tengo 2 a la 2, y al mismo tiempo elevado a la 8. El 6 es el resultado de multiplicar 2 por 3. Quiere decir que podemos convertir el 6 en 2 por 3. Siguiendo eso, entonces, si convierto el 4 en un 2 a la 2, ese pasaría a convertirse en potencia de una potencia. Quiere decir, cambio el 4 por 2 a la 2 y quedaría elevado al 8 que está inicialmente acá. Por el 6 lo convierto en un 2 por 3. Quiere decir que yo cambio el 6 por el 2 por 3. Pero recuerda que el 6 está elevado a la 7. Quiere decir que ese producto también se elevará a la 7. Al 7 que está, el 7 a la 1 que está al final, no se le va a aplicar nada, por lo tanto sigue siendo el mismo. De igual manera a los términos de la parte de abajo, sigue siendo los mismos. 3 a la 2 por 2 a la 2. Bien, recordemos las propiedades. 2 a la 2 a la 8 se le aplica la propiedad
4. Y al 2 por 3 a la 7 se le aplica la propiedad 1. Por lo tanto, nuestro ejercicio quedaría dos a la 16 por aquí propiedad 1. Recuerde que los dos términos del producto se elevan a la misma potencia que está afuera. Me quedaría entonces 2 a la 7 por 3 a la 7. Y como ya es costumbre, al 7 a la 1, que está al final, sigue siendo el mismo. Igual a los términos de abajo. Siguen siendo el mismo porque no le hemos aplicado ningún proceso. Observen que en la parte de arriba me quedaron estos dos. Son potencias de la misma base, por lo tanto les puedo aplicar la propiedad 2. Quiere decir que siguiendo el proceso me quedaría entonces 2 a la 16 por 2 a la 7, mantendría la misma base 2, y se sumarían los exponentes 16 más 7, 23. Como son los únicos números a los cuales les he aplicado un proceso, los demás siguen siendo el mismo. Quiere decir 3 a la 7 y 7 a la 1. De igual manera en la parte de abajo, 3 a la 2 por 2 a la 2. Para terminar, observemos que en la parte de arriba tengo 2 a la 23 y el 2 a la 2. En la parte de abajo 2 a la 2. En la parte de arriba tengo 3 a la 7 y en la parte de abajo 3 a la 2. A esos términos que acabo de señalar les vamos a aplicar la propiedad 3. Vamos a aplicar la propiedad 3. Quiere decir que el 2 a la 23 se está dividiendo con 2 a la 2. Quiere decir que conserva la base y al exponente de arriba le quito el exponente de abajo. 23 menos 2, 21. Procedemos con los 3. 3 a la 7 se está dividiendo con 3 a la 2. Significa que conserva la misma base 3 y el 7 lo resto con el 2. 7 menos 2, 5. El 7 a la 1 no se le está aplicando ningún proceso, por lo tanto sigue siendo igual. Y así hemos llegado al resultado. El valor de esta expresión inicial es 2 a la 21 por 3 a la 5 por 7 a la 1. Es recomendable dejar este proceso así, ya que al multiplicarlo obtendríamos un número demasiado grande. Bien,